¿Y si el Hijo de Dios tuviera hambre? ¿Y si el Salvador del mundo se sintiera solo, débil, olvidado? ¿Seguirías creyendo que es el Mesías si lo vieras caer al suelo, temblando? Antes de la cruz, antes de los milagros, antes de los discípulos, hubo un desierto, silencioso, cruel, vivo. Y allí no hubo testigos, solo dos eternidades enfrentadas, la caída y la redención. Jesús y Satanás. No en una guerra de ejércitos, sino en una guerra de palabras. No con lanzas, sino con escritura. Y todo empezó con hambre. 40 días sin pan, 40 noches sin sombra. El calor y el frío se turnaban para quebrarlo. La carne gritaba por alivio. Los huesos crujían con cada paso, pero sus ojos miraban algo que el mundo no ve. Jesús caminaba como si cada paso abriera una grieta entre el cielo y la tierra, porque eso era. El cielo se había encarnado, y ahora sangraba en silencio. El polvo se pegaba a su piel, sus labios estaban secos, sus pies agrietados, y entonces una sombra se formó. No venía del sol, venía de abajo. Hijo del hombre, hijo del Dios viviente, mira tu cuerpo. Está roto. Mira tus manos. Están vacías. Mira tu rostro. Nadie lo reconoce. ¿Para esto descendiste? ¿Dónde está el trono? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está el Padre? Hazlo, solo dilo. Convierte estas piedras en pan, no por orgullo, no por vanidad, sino por necesidad. No hay pecado en sobrevivir. ¿O sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El polvo cayó lentamente, como si el tiempo se inclinara. Pero el enemigo no vino por una batalla, vino por un asedio. Satanás no retrocedió, solo cambió de piel. Si confías tanto en la palabra, demóstralo. Lánzate, vuélvete espectáculo. ¿No está escrito que los ángeles te guardarán? ¿Que no tropezarás tu pie en piedra alguna? Hazlo frente a todos. Haz que te crean. Haz que te sigan. Haz que se postren. Tú sabes que lo harían. Un salto, un milagro, una ovación. Y el mundo estará a tus pies. No tentarás al Señor tu Dios. No lo gritó, no levantó la voz. Pero cada palabra fue un terremoto, porque el que tiene autoridad no necesita volumen. La tierra lo sintió. Los cielos lo celebraron en silencio. Mira los tronos, las coronas, las ciudades, las multitudes, las banderas. Todo esto es mío, me fue entregado, y yo puedo dártelo. Toma el atajo, evita la cruz, evita la sangre, evita la traición. No necesitas el dolor para reinar, solo un gesto, una rodilla, una inclinación. Hazlo, y te adoraremos, te exaltaré, haré que todos te aclamen. Hazlo a mi manera, y reinarás. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El cielo se impuso, no con truenos, no con rayos, sino con obediencia, con firmeza, con fe absoluta. Satanás se desvaneció como humo vencido, y los ángeles bajaron, no con espadas, sino con toallas y agua, con pan y aceite, porque el rey no necesitó aplausos para ser rey, ni coronas para ser señor. Y el desierto fue testigo del primer triunfo, no sobre el mundo, sino sobre sí mismo, porque antes de conquistar las naciones, el Hijo debía vencer la tentación, y lo hizo, por ti, por mí, por todos. Y así empezó la redención, en lo oculto, en lo profundo, en lo eterno. Pero el desierto no cayó. Aunque el adversario se desvaneció, su veneno quedó flotando en el aire como polvo que se resiste a caer. Jesús no se tambaleó, pero tampoco salió ileso. Porque vencer al enemigo no siempre deja heridas visibles, pero sí deja huellas eternas. La tentación no fue un simple momento. Fue un campo de batalla invisible donde el cielo peleó desde dentro de un hombre. Y aunque venció, su cuerpo aún tenía hambre. Pero su alma estaba firme como la roca de Horeb. Los ángeles descendieron no como guerreros, sino como siervos. Sus manos traían pan horneado en la gloria y agua extraída de manantiales eternos. Y mientras lo alimentaban, lo miraban. No con lástima, sino con reverencia, porque ellos sabían lo que los hombres aún no comprendían. Ese que ahora comía en silencio era el cordero que había vencido al león. Ese que aún sudaba era el hijo que no se arrodilló ante la voz del abismo. Y allí, en lo oculto, se levantó el verdadero rey, no coronado por manos humanas, sino por la obediencia. No entronado por multitudes, sino por fidelidad en secreto. Padre, he hecho tu voluntad, aunque no escuché tu voz, aunque el cielo guardó silencio. Porque no siempre el cielo habla con truenos. A veces, su respuesta es el silencio que aprueba. Y así, después de 40 días de quebranto y prueba, Jesús salió del desierto. No como alguien que sobrevivió, sino como alguien que venció. Y el desierto quedó atrás. Pero la guerra apenas comenzaba. Porque ahora venía el mundo. Los fariseos, los escribas, los orgullosos, los incrédulos, los que lo alabarían con los labios y lo negarían con el corazón. Y detrás de cada sombra, en cada mirada torcida, en cada voz burlona, estaría él, Satanás, no con cuernos, no con fuego, sino con argumentos, con interpretaciones, con dudas disfrazadas de sabiduría, porque si no pudo tentarlo en el desierto,
intentaría hacerlo a través de los hombres, pero ya era tarde. Jesús no estaba solo. Ahora el reino había comenzado a manifestarse en la carne, y el cielo respiraba diferente. En Galilea, multitudes lo seguían, algunos por hambre, otros por milagros, y unos pocos por verdad. Pero él miraba más allá del rostro de los hombres. Veía el corazón. Veía las mismas grietas que Satanás había intentado abrir en él. Veía el dolor, el hambre, la orfandad espiritual. Y por eso no predicaba religión, predicaba reino. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No hablaba con teoría. Hablaba como alguien que había tenido hambre y había sido saciado por el Padre. Por eso su voz no era solo verdad, era experiencia. Cuando hablaba de tentación, no lo hacía desde una torre, sino desde las huellas en su piel. Cuando hablaba de perdón, lo hacía con la misericordia de quien había vencido sin orgullo. Y cuando hablaba de amor, lo hacía con los ojos de quien amó incluso a su adversario. Aún te sigo, Jesús de Nazaret. Aún camino entre los hombres que aplauden, aún susurro a los corazones que te rodean. Los fariseos ya escuchan mi voz. Los discípulos aún no entienden tu cruz. El pueblo te ama, mientras le des pan. Pero, ¿qué harán cuando les hables de entrega, de renuncia, de muerte? Y el tiempo dio razón. Porque cuando multiplicó los panes, lo quisieron hacer rey. Pero cuando habló de comer su carne y beber su sangre, muchos se alejaron. Cuando sanó al ciego, lo aclamaron. Pero cuando lloró en Getsemaní, lo dejaron solo. Y en cada alejamiento, el adversario celebraba. Porque el verdadero ataque no era el desierto, era el rechazo, la incomprensión, la traición. ¿Ves, hijo del hombre? No soy yo quien necesita tentarte, son ellos, los tuyos, los que dices amar. Ellos te arrastrarán más que mis palabras. Narrador. Y tenía razón, en parte, porque nada pesó más sobre Jesús que el dolor de los suyos. Pero aún así, él no se detuvo, no cambió el mensaje para agradar, no diluyó la verdad para ser aceptado, porque quien ha vencido en el desierto ya no negocia con la mentira. Una noche, solo, en un monte, Jesús oraba, su rostro hacia el cielo, su corazón hacia la cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No fue miedo, fue humanidad. No fue duda, fue honestidad. Porque el que venció en el desierto, ahora se enfrentaba al Gólgota. Y Satanás volvió, no como serpiente, ni como león, sino como sombra en la angustia. ¿Dónde está tu padre ahora? ¿Recuerdas cuando no respondió en el desierto? No lo hará ahora tampoco. ¿Vale la pena? Mira tus manos, pronto serán traspasadas. Mira tus amigos, ya duermen. Uno te va a traicionar, otro te negará, y todos huirán. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y allí el cielo tembló. No por el miedo de Jesús. ¿Aún piensas beber esa copa? ¿Aún confías? Sino por su rendición. Porque el infierno no tiembla ante el poder, tiembla ante la obediencia. Y en esa oración se selló la victoria que comenzó en el desierto. El cordero estaba listo. Horas después, Judas llegaría, con un beso, con una tropa, con linternas. Y Jesús no huyó, porque el que venció en el desierto no escapa del destino. Fue llevado como cordero, juzgado como criminal, flagelado como enemigo, pero nunca dejó de ser el rey. Y mientras lo azotaban, mientras lo escupían, mientras lo coronaban de espinas, Satanás susurraba una última vez: ¿Dónde está tu reino ahora? ¿Esto es victoria? Mira cómo ríen, mira cómo sangras, mira cómo calla el cielo. Te dije que había un atajo, y tú elegiste el camino de la cruz. ¿Valió la pena? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en ese instante, el infierno se estremeció, porque el amor no respondió con odio, y la gracia no se apagó con el látigo. Y en la cruz, aquel que venció en el desierto, venció también en el madero, no con poder, sino con entrega. Y al tercer día, el cielo rugió, la piedra se movió, y el sepulcro quedó vacío, porque la muerte no pudo retener al que no pecó, y el infierno no pudo acusar al que venció en cada tentación. Desde el desierto hasta el Gólgota, desde la carne hasta la eternidad, Jesús venció, no solo por él, sino por ti. Por cada vez que caíste en el desierto, por cada vez que dudaste en la prueba, por cada vez que el pan escaseó y pensaste que Dios no te veía, Él lo vivió primero y lo venció, para que tú también puedas hacerlo. Porque el mayor milagro no fue caminar sobre las aguas, fue caminar sobre la tentación y no caer. Fue amar cuando era más fácil odiar, fue callar cuando la carne quería gritar, fue confiar cuando el cielo estaba en silencio. Y todo comenzó con hambre, con polvo, con una voz y una decisión que cambió el destino de la humanidad para siempre. Si Jesús, siendo sin mancha, sin pecado, sin error, fue llevado al desierto por el Espíritu, ¿por qué tú y yo creemos que no tendremos que atravesarlo también? El desierto no es castigo,
es preparación, es revelación. Es el lugar donde el alma se desnuda, donde el ruido calla y donde Dios nos habla sin filtros. Jesús no fue llevado al templo, ni a la sinagoga, ni al palacio. Fue llevado al desierto. Porque antes de cargar la cruz, antes de predicar al mundo, antes de sanar enfermos, antes de resucitar muertos, Jesús necesitó enfrentar el eco del alma humana y vencer. ¿Y tú? ¿A qué desierto te está llamando el Padre? ¿Será que tu desierto tiene nombre? ¿Soledad? ¿Ansiedad? ¿Rechazo? ¿Miedo? ¿Dudas? Jesús fue tentado no con cosas oscuras, sino con cosas aparentemente buenas. Pan, protección, poder. ¿No es eso lo que todos queremos? Pero él supo discernir que lo bueno no siempre es lo correcto, que no todo milagro viene del cielo, que no toda oferta viene de Dios.